noche yo quiero compartir una palabra con ustedes. Yo soy la pastora Natalia Kazmirsky de la Comunidad Evangélica Misionera de Adoración. Nuestra iglesia está en Asunción, pero tenemos también la iglesia donde están nuestros pastores en Foz, ¿no? El obispo Mauri Carvalho y la pastora Marlene de Carvalho. Y también nuestra iglesia en Curitiba, donde están mis suegros, la pastora Francisca de Castro y el misionero Ademir de Castro. Entonces, esta noche me toca traer una reflexión para ustedes. Y justamente yo quiero hablar sobre algo que ya está hablando mucho tiempo a mi corazón, que es sobre el miedo a sufrir. Y hoy yo quería hablar sobre esta palabra, el miedo a sufrir. ¿Cómo vencerlo? Vamos a orar antes de empezar a leer el texto base de nuestra prédica de hoy. Señor, queremos agradecerte por esta noche, agradecerte por cada persona que va a recibir esa palabra, que tú hables al corazón de cada una. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz para transformar, para ayudar, para fortalecer a aquellos que necesitan. Consagramos este momento a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero leer con ustedes el texto que está en Josué, capítulo 1. Es un texto muy conocido, que muchos conocen, ¿verdad? Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Entonces, ese versículo dice, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, servo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi servo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando yo, que se esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Entonces, aquí está un texto que habla de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Y Josué estaba aquí triste, abatido, porque su líder, su mentor, había muerto. Entonces él sabía que ahora tocaba él llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero Josué todavía estaba en duelo, estaba triste, estaba abatido y tal vez quizás con miedo, porque aquí en varias ocasiones que dice Dios, no temas. Entonces Dios conocía el corazón de Josué, sabía cómo él estaba en ese momento, pero Dios tenía que cumplir con la palabra y quería llevar ese pueblo a la tierra. Pero él necesitaba ayudar a Josué levantarse, Josué de cobrar fuerza
ánimo para seguir. Entonces Dios les trae una palabra. Entonces pasa un tiempo, ¿no?, donde Dios ministra la vida de Josué, donde Dios habla con él. Y esa palabra Dios dejó para nosotros, porque Dios sabe que como humanos, como personas que somos, a diario nosotros luchamos con el miedo. Entonces, hay una cosa que la Biblia, ella habla mucho del temor. Tenemos, como dije, como algunos estudiosos, 365 versículos que habla el famoso no temas, no tengas miedo, levántate, esfuérzate. Entonces, la Biblia, ella indica dos tipos de temor, para que aclaremos aquí. Hay el temor de Dios, que es un temor, que es un respeto, que es un sentimiento que Dios pone en nuestro corazón hacia Él, hacia su palabra. Y hay el temor a Dios, o el temor a sufrir, el miedo a hacer algo. Y ese temor es lo que está hablando Dios aquí con Josué. Josué, no tengas miedo, porque yo tengo un propósito y vos te vas a levantar y vas a cumplir ese propósito. Entonces, ese que es un problema, porque el miedo, ese temor, que es temor a sufrir, que hoy yo quiero hablar sobre eso, el miedo a sufrir y cómo vencer este miedo, es que muchas veces nos paraliza, nos hace estar preocupados, ansiosos. Ese miedo, él es un miedo que viene acompañado de parálisis, también de muchas veces de negación, de enojo. Muchas veces este miedo, él es un miedo que no me deja avanzar, no me deja crecer, no me deja ser creativo. Por eso que nosotros tenemos que entender que Proverbios habla del temor sano, que el temor de Jehová, que es para la vida. Y también Proverbios nos habla que el temor de Jehová es manantial de vida. Entonces, ese es el temor que nosotros tenemos que tener. Y en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. Entonces, ese temor, él debe ser fomentado. Nosotros tenemos que estudiar, hablar. Pero hay un temor que es de cobardía. Y cuando Pablo habla a Timoteo en el libro de 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está un espíritu de temor. Hay versiones que dicen espíritu de miedo. Esto no fue dado por Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre este miedo. ¿Cómo es? ¿Qué es este miedo? En realidad, este miedo, ¿verdad? Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene miedo? ¿O quién no tiene miedo? ¿Verdad? Si vos sos una persona que no tiene miedo, felicitaciones, te admiro mucho, ¿verdad? Entonces, existe entonces ese miedo que dicen, según la psicología o según los estudios, la ciencia, es un miedo equilibrante, porque él está asociado a la prudencia. Nos permite reconocer situaciones que podrían poner en riesgo nuestra propia vida e integridad. Vamos a suponer, en medio de esta pandemia que estamos, en medio de la cuarentena ahora inteligente acá donde estamos viviendo en Paraguay, entonces nosotros ya tuvimos casi 60 días de una cuarentena donde muchos pararon, solamente los servicios esenciales estaban trabajando. Entonces nosotros tuvimos que, a partir del día 4 de mayo, un grupo que llamaba la fase 1 empezó. Después, ahora tenemos, a partir del día 25, una nueva fase. Y por fase, cada uno está volviendo de a poco a trabajar. Pero nosotros tenemos que ser prudentes. Hay que sí respetar un distanciamiento. Hay que poner el tapabocas, ¿no? Algunos dicen mascarilla o este tapaboca y nariz para que podamos proteger. Hay también
desinfectar, lavar bien las manos con jabón, con agua, poner alcohol en gel. Cuando entramos a los lugares, sea bancos, empresas, sean diversos negocios, hay que hacer la lavada de manos, desinfectar los pies con lavandina, porque por eso se pone ya en la puerta una alfombra o con una bandeja donde uno puede limpiar. Entonces, tenemos cuidados. Eso se llama prudencia. Cuando el miedo, cuando yo salgo de casa y que comienzo a temblar, comienzo a no querer salir con miedo a contagiarme o a contagiar a alguien, yo ya me quedo sin dormir por eso. Entonces, todo este miedo es que el miedo que no solo nos paraliza, pero nos hace más vulnerables, más estresados, y ahí sí podemos hasta contagiarnos. ¿Por qué? Porque este miedo no es solamente un miedo de supervivencia, como este cuidado que tenemos, ¿verdad? Este miedo es aquel miedo que quita nuestro equilibrio, el miedo que realmente es un miedo tóxico, que daña nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces nosotros tenemos que ver que el temor, el miedo es una emoción propia del ser humano. Y en momentos él es necesario para nuestra supervivencia. Si yo sé que hay un lugar peligroso, yo me voy a cuidar para no pasar ese lugar. Si yo me voy a un lugar donde sé que puedo contagiarme, yo voy a cuidar para no tocar, voy a lavar mis manos, voy a ponerme las protecciones correspondientes. Y cuando yo vuelva a mi casa después de un día afuera, yo me voy a desinfectar, bañarme, quitar esa ropa a un lado para que no toque nada de mi casa. Entonces, gente, hay miedos que son sanos, que traen equilibrio, pero hoy yo voy a hablar sobre el miedo que es tóxico, el miedo que paraliza y que daña nuestra salud. Entonces, ya estoy diciendo que el miedo es una emoción con la cual nosotros nacemos. Nosotros nacemos con muchas emociones, ¿verdad? Pero a medida que crecemos y a través de nuestra propia educación, del entorno, de la cultura, los miedos son o intensificados o son trabajados. Pero normalmente nosotros no sabemos trabajar el miedo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros crecemos, nosotros amamos. Entonces, muchas veces cuando somos chicos o niños, tenemos miedo a perder nuestro papá, nuestra mamá, a perder la abuela, el abuelo, a perder un amigo que nosotros queremos. Entonces, hay un miedo a perder porque amamos. Pero cuando este miedo me lleva a ser una persona que no mide lo que hace para que el otro esté conmigo, que sea una persona absorbente, que sea una persona que más o menos intenta comprar el amor o la amistad de la persona, esto pasa a ser algo tóxico, pasa a ser algo muy negativo y destructivo, no solo para mi vida, como para otras personas. Entonces, hay personas que a veces ellas no conocen miedo. Cuando son pequeñas, no tienen miedo a lo oscuro, a la noche, no tienen miedo a veces a películas de terror. Pero cuando esa persona se enamora de alguien, ella comienza a tener miedo de perder a esa persona. Y una cosa es amor, otra cosa es dominio y manipulación. Y yo conozco personas que tenían mucho miedo de estar sola. Y yo decía, oren, pida a Dios para que vos tenga alguien. No tenga miedo a orar y a pedir a Dios, porque este miedo también te impulsiona a salir de una situación. Y había gente que sí oró y Dios les respondió, sí, y hay otras personas que oró, otras personas que oraron y Dios les respondió, no. Pero lo importante es que yo derrame delante de Dios este miedo y no haga nada con mis fuerzas
No entre en un relacionamiento con una persona equivocada para no estar sola. No entre o estar solo. No entre en una relación con una persona que no me quiere, que me maltrata para no estar sola. O no entre en una relación con una persona donde yo quiero comprarlo o quiero comprarla para no estar sola. Esto está mal. Por eso que el miedo tiene que ser trabajado. Y hay muchos tipos de miedo, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar sobre algunos tipos de miedo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que a lo largo de la historia, en gestiones de trabajo, de equipos de trabajos y en muchas relaciones en las culturas, el miedo fue una arma para esclavizar a las personas o para hacer a las personas trabajar mucho más que sus fuerzas. El miedo muchas veces fue usado para esclavizar, o voy a hacer lo que yo quiero o yo te mato, ¿verdad? Entonces el miedo en muchos tiempos fue utilizado a lo largo de la historia para el dominio y la manipulación. Entonces, hay reacciones físicas ante situaciones físicas que sentimos cuando nos encontramos en una situación de miedo. Entonces, yo voy a hablar de algunas situaciones y después voy a hablar un poquito sobre esas reacciones físicas. Entonces, vamos a ver un miedo cuando empezamos a hablar del coronavirus o del COVID-19, ¿verdad? Como él estaba muy lejos de nosotros decíamos, bueno, eso no va a llegar aquí. Hasta que empezó a ir a otros países y llegó a Sudamérica. Entonces empezamos, va a pasar acá lo que pasó en China, en Italia, en España. Empezó una situación de miedo. Y muchos se quedaron así aterrorizados. Y muchos no querían salir a la calle, ¿verdad? Entonces, fue importante ese miedo, de cierta manera fue para que podamos hacer los protocolos, para que podamos cuidarnos, pero solamente que eso fue causando un pánico en algunas personas, en algunas situaciones y también un estrés que era mucho más que la situación. Por eso que fue importante que pasamos por etapas donde nos cuidamos, aprendemos muchas cosas en ese proceso, pero llegó el momento en que si vamos a salir a trabajar, si vamos a hacer algo, vamos con determinados cuidados. Pero lo que no podría continuar era este pánico general, porque eso ya iba a causar un caos social. Entonces, yo necesito entender que hay una situación difícil, hay un virus, hay una situación económica, hay situaciones también de relaciones, porque mucha gente se quedó en casa, ¿verdad? Pero yo necesito en ese tiempo dejar que Dios trabaje ese miedo como Josué dejó para que yo pueda avanzar y dejar que las otras personas avancen. Entonces, en el campo laboral hay un miedo al rechazo, un miedo al fracaso, un miedo a la pérdida del poder, miedo a no llegar al fin del mes y miedo al cambio. Entonces, el miedo al rechazo, él también viene mucho de una sociedad muy afiliativa. Entonces, y que necesita siempre la aprobación del grupo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros dijimos así, ay, me quedé con vergüenza ajena en la situación, en la reunión, porque fulano habló tal cosa y le llamaron la atención. Entonces, uno con el timero dice, yo no puedo hacer esto porque yo no quiero pasar por esa vergüenza. Entonces, ese tipo de emoción nosotros sentimos, ¿verdad? Y algunos no entienden, pero ¿por qué que vos no podés ponerte y hablar algo que está equivocado? Porque mucha gente tiene no solo temor a hablar en público, tiene temor a la crítica, a lo que van a decir,
de lo que él está hablando. Y la persona se paraliza. Miedo a lo que van a decir de mí. Y yo te digo algo, si a Jesús le criticaron, si a tantos hombres de la Biblia que se describe fueron tan criticados, yo quiero decir que nosotros también vamos a ser criticados. Pero tenemos que entender que esa es la opinión de las personas. Vos seguís firme en lo que tenés que hacer. Entonces, y hay el miedo al fracaso. Hay gente que tiene pavor de hacer algo que va a salir mal. Entonces, lo que quiere hacer algo no tiene 100% de seguridad que va a salir bien. Y esto también es otra cosa que uno no tiene como prever. Hay personas que marcaron boda en ese periodo, mes de mayo, ¿verdad? Famoso mes de las novias. Hay personas que marcaron viaje y tal vez era viaje del sueño, ahorraron. Entonces, muchas veces nosotros hacemos planes, gente, pero un cambio y ya no vamos a tener cómo cumplir con aquellos planes. Entonces, nosotros también, a veces la persona tiene ese miedo al fracaso porque dice así, lo que yo siembro voy a cosechar. Y tiene un miedo a cosechar. Y ahí la persona ya no siembra. Como aquel siervo que él enterró su talento. Entonces, nosotros por miedo no desarrollamos talentos. Y también el miedo a la pérdida de poder, principalmente a los que tienen poder, ¿verdad? A los que están en sillas de autoridad. Entonces, muchos dicen, no, yo no tengo miedo, yo comienzo de cero, pero a veces el miedo está aquí, por detrás a veces de una actitud muy fuerte, soberbia, hay una persona que tiene miedo. Y a veces tenemos miedo a perder el poder, a perder muchas cosas que conquistamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que el poder puede ser tanto de la jerarquía, cuanto el dominio de un tema. Hay gente que le encanta saber las cosas para dar su opinión, ¿no? El poder de tener algo que el otro quiere. Muchas veces yo tengo este auto o ese celular que la persona quiere y tengo miedo a perder mi auto, mi celular, mi casa, porque yo voy a perder también mi posición en la sociedad o en ese lugar donde yo vivo, ¿no? Y también a veces la persona tiene miedo de perder el poder de la influencia. Entonces, a veces un colaborador, él tiene mucha, a veces, dominio o influencia sobre el director o sobre los asesores o sobre los supervisores. Entonces, a veces la persona tiene miedo a perder esa influencia. Y a veces ella no está actuando con honestidad porque tiene miedo a perder. Y también el poder, como hablamos de la opinión. Yo no voy a hacer tal cosa o no voy a querer hacer más si las personas no me dicen que está todo lindo, maravilloso, si lo que yo hice es demasiado bueno y como dice acá, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas se dejan influenciar por la opinión y ya no quiere más porque tiene miedo a que la opinión no sea la opinión que le va a decir, wow, qué cosa maravillosa que vos hiciste, qué obra de caridad, cómo ayudas a la gente, vos sos el máximo. Y supongamos que en ese tiempo de cuarentena vos saliste, ayudaste a familias, entregaste canastas, ¿verdad? De víveres y nadie te aplaudió. Continúa haciendo, porque lo que vos estás haciendo es para Dios. Si nada te aplaudió, entonces este miedo que yo no soy reconocido, yo sufro. Por eso que el miedo a sufrir es diferente en cada persona. Uno sufre porque tiene miedo a sufrir una enfermedad. Uno tiene miedo a sufrir una vergüenza, algo en público. Otro tiene miedo a no ser reconocido. Otro tiene miedo a ser abandonado. Entonces,
Hay muchos miedos. Otro tiene miedo realmente, no sé si mi dinero va a dar, no sé cómo voy a pagar, no sé cómo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, el miedo a no llegar al fin de mes no cabe a aquella persona que está en su casa, que no sabe cuánto cuesta la cosa, que depende de su papá, que depende de otro, ¿verdad? El miedo que no llegue a las personas que trabajan, que tienen un sueldo. Entonces hay mucha gente que pasa el miedo, el tiempo con ese miedo, que su dinero no va a alcanzar. Entonces hay muchas cosas que hay por detrás de ese miedo, ¿verdad? Entonces, y el miedo al cambio, el miedo al cambio es un miedo muy grande. ¿Por qué? Porque él desarrolla cualquier otro, ¿verdad? Entonces, una reestructuración como tuvimos por la cuarentena, una fusión, ¿sabe? Un cambio en horarios que muchos sufren en su trabajo. Entonces, un cambio y la persona tiene miedo de fracasar a los objetivos, ¿verdad? Entonces, un cambio también, perder el trabajo. Todo ese miedo genera mucho estrés. El miedo al cambio es uno de los peores miedos que tenemos, ¿verdad? Entonces, el miedo es como aquel vecino raro que se instala en su casa, ¿verdad? Y nosotros así, desde la infancia tenemos muchos miedos, ¿verdad? Yo tenía miedo al oscuro, yo tenía miedo, ¿sabes? Cuando voy a pasar en la ruta y vi aquellos terrenos así vacíos, ¿no? En Brasil había la floresta, mata atlántica, entonces vos veías muchos árboles así, yo tenía miedo que iba a saltar un fantasma, alguien me iba a saltar por el auto, ¿verdad? Entonces yo no quería ni mirar a la ventana, pero miraba, ¿no? Porque, y nunca saltó nadie, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese miedo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cómo es este miedo, ¿verdad? Y cuando vos tenés que tratar con su hijo con miedo, gente, los miedos de los niños son reales. No diga, esto no es nada, mi hijo. Yo cuando era chico pasé por eso. Escuchar a tu hijo, escuchar a tu hija y hablar con él y entender. Y si ese miedo sigue, vos tenés que estar escuchando, estar ayudando, o si es el caso, buscar ayuda con un consejero, un psicólogo, porque el miedo en los niños son reales, ¿verdad? Aunque nosotros pensamos que no es nada, cosa de niños, ¿verdad? Entonces, el miedo a quedarse solo implica que a persona tem temor a ser rechazado, a ser excluído, anulado, suprimido, reprimido y abandonado. Entonces, hay mucha gente y ese miedo, él se refiere más sí a la relación de parejas, también puede ser también en amistades, en un grupo donde vos te sentís bien y querés ser aceptado, pero es más en la relación matrimonial o de pareja. Tenemos que entender que este miedo, él hace parte de cosas que fuimos aprendiendo a lo largo. Y ese miedo puede influenciar en la relación de una pareja, de un matrimonio. Y muchas veces necesitan ayuda para poder solucionar, porque si no, este miedo muchas veces trae mucha desconfianza, trae mucho desgaste en la relación. Entonces, y también, como yo ya dije acá, el miedo a equivocarse, tanto con un grupo pequeño como en público, ¿verdad? Entonces, ese miedo a equivocarse viene muchas veces de cuando crecimos, ¿verdad? Entonces, muchas veces vos te sentías más amado cuando vos hacías la cosa bien y te sentías menos amado como cuando hacía las cosas o se equivocaba. Entonces, conviviendo así en familia o a veces en la escuela, la persona crece con miedo a equivocarse y ese miedo o de ser que le llame la atención o que también le tiene miedo a que le avergüence en público.
porque infelizmente nosotros a veces como padres o como profesores, sin darnos cuenta, estamos causando este miedo, tanto en nuestros niños o en sobrinos o también en alumnos, principalmente personas que tienen autoridad, tienen ese poder en causar este miedo, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas con este miedo, ella va a equivocarse, ella va a desarrollar técnicas para poder no equivocarse. Y ahí ella sufre porque nosotros vamos a nos equivocar. Vamos a veces a hablar cosas que no hablamos bien, o vamos a hacer algo que no salió bien, ¿verdad? Entonces, por eso, el miedo, cuando él no es tratado y la persona desarrolla técnicas para ocultar ese miedo, él puede causar trastornos mentales y también dejar las personas poner como una máscara o algo para se proteger de ese miedo, pero ella no asume. Entonces ella muchas veces tiene un problema de perfeccionismo. ¿Por qué? Porque ella tiene ese temor que está allí injustido, ¿verdad? Entonces, cualquier miedo de ese tipo, sea miedo a equivocarse, miedo al cambio, miedo a ser rechazado, miedo a quedarse solo, cualquier miedo, él puede paralizarnos. Entonces nosotros tenemos que aprender a conquistarlo. Por eso que Josué, cuando Dios le dice así, levanta, Moisés ya está muerto, o sea, se cerró una etapa para el pueblo de Israel. Ahora comienza una nueva etapa. Entonces vos tenés que levantarte y seguir adelante para esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque si vos te quedas con miedo, porque Moisés te abandonó, porque Moisés te dejó con ese trabajo, y si vos tenés miedo aquí, Josué, al hombre, miedo a la crítica, miedo a fracasar, vos no vas a llegar a donde yo quiero que ustedes lleguen. Entonces, todo eso, todos esos temores, gente, temor a la enfermedad, temor al futuro, temor a la muerte, temor a lo desconocido, temor al hombre, a la crítica, al fracaso, al rechazo, al abandono. Hay tantos temores, ¿verdad? Todos estos temores son manifestaciones de desamparo e impotencia, porque no podemos tener control sobre la situación. Por eso que es importante que nos vayamos a la palabra de Dios. Porque cuando crece la confianza en Dios, en la fidelidad en el poder de Dios, también nosotros vamos teniendo un refrigerio interno. Por eso que nosotros tenemos que dejar tratar los recuerdos, algún trauma, algo que puede ser tanto que ocurrió a mucho tiempo atrás, como puede ser algo que ocurrió el mes o el año pasado, ¿verdad? Dejar que ese temor que es tan destructivo, que muchas veces nosotros ni no desconocemos, pero que después vamos comenzando a evaluar por qué que yo tengo miedo, por qué que yo no avanzo, por qué que yo no hago ese proyecto, por qué que yo no hago ese trabajo, o por qué que yo no voy a estudiar esta carrera, porque muchos no estudian carrera con miedo a que no van a conseguir o desarrollar, o no van a ganar dinero con esa carrera, o no van a tener lo suficiente. Y la persona acaba no enfrentando este miedo y muchas veces elige una carrera por conveniencia y se queda infeliz porque no era esa carrera que quería. Entonces, nosotros tenemos que ver que ese tipo de temor, ele é destrutivo. E ele é um tipo de temor também que ele nos hace ir a lugares onde a vezes não queremos por medo a arriesgar, por medo a empezar coisas novas.
Entonces nosotros tenemos que entender que hay miedos que son por cosas específicas, como tengo miedo al oscuro, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a lugares cerrados, ¿verdad? Hay gente que entra en un elevador y no puede entrar al elevador. Entonces esa persona tiene que ver qué me pasó que me dejó ese problema, ¿verdad? Yo tengo un hermano que él tiene problema a andar de avión, a andar en lugares muy cerrados. Y fue por un juego, después se descubrió cuando él era pequeño, que él se quedó con ese problema. Entonces, pero fue pasando el tiempo y no se daba cuenta. Hasta que llegó la situación donde él vio que tenía ese miedo. Y yo sé que él ya venció, ya consiguió viajar de avión. Pero gente, el miedo, o sea, genera una fobia. Y esa fobia es mucho peor. Por eso que es muy importante que nosotros nos analicemos, ¿verdad? Y conocer la verdad. Porque el miedo no va a salir solo. Entonces el tiempo me va a hacer resolver ese miedo. No. El miedo necesita ser conquistado como un enemigo. Él necesita ser conquistado. Y Josué, para conquista, él necesitaba primero vencer el miedo y después conquistar la tierra que era para él y para su pueblo. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos pasos. Cómo conquistar el miedo, cómo vencer el miedo, cómo vencer las limitaciones y restricciones que me trae el miedo. No evadir, no huir y no negar. Entonces, aceptar que tenemos miedo. Ese es el primer paso. Y también tenemos que entender, segundo, sabemos que todo lo padecemos y no es un síntoma de debilidad reconocerlo. Entonces, si yo tengo miedo a estudiar porque pienso que no voy a lograr terminar esto, ¿cuántos años, gente, una persona va a dejar de estudiar? Yo tuve un caso de una persona que ella tenía que defender su tesis y por miedo ella se quedó 3 años sin conseguir hacer su tesis. Hasta que, gracias a Dios, que se preocupa con cada cosa de nuestras vidas, una persona vino a hablar con ella, su líder vino a hablar con ella y allí ellos conversando, él confesó lo que sentía y consiguió terminar su tesis. Por eso yo necesitamos identificar cuál es nuestro miedo. A veces no es fácil, a veces colocamos excusas. No, yo no tengo tiempo a hacer eso. No, yo no tengo talento para hacer tal cosas. Nosotros vamos dando excusas. No, todavía no sé cómo hacer mi tesis. Entonces vamos dando excusas. Yo todavía no puedo empezar a hacer ese trabajo porque me cuesta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, en este caso, centrarnos para ver qué está pasando. Yo tengo miedo a hacer esto. Yo tengo temor, pavor a que hacer tal cosa, hacer un video, hacer una live o un vivo, o yo tengo temor a exponerme que la cosa no salga bien, o yo tengo temor a presentar ese trabajo, o presentar a mi jefe o a mi familia un proyecto, porque tengo miedo que piense que soy ridículo. Entonces, nosotros necesitamos ver cuál es nuestra motivación. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿O por qué no lo estoy haciendo? Yo necesito ir conociendo, reconociendo lo que siento. Y en función de la respuesta, yo estoy haciendo eso para ganar mucho dinero, porque tengo miedo a hacer lo que me gusta, porque esto que me gusta no va a dar mucho dinero. Yo estoy haciendo esto porque tengo miedo de alcanzar mis objetivos y tener mucho trabajo y tener muchas actividades. Entonces, depende de la respuesta. Entonces, vos tenés que entender este miedo que me está paralizando o me está haciendo hacer algo que no me gusta.
va a llegar el momento en que me va a destruir o me va a hacer infeliz. Entonces hay que conocer el miedo. Nuestro peor enemigo es siempre nuestra cabeza, porque todo lo que yo conozco, yo aprendo, yo escucho y yo proceso, todas las cosas son productos de nuestras propias interpretaciones. Entonces, cuando vos estás interpretando algo, cuando vos estás pensando en hacer algo, comienza a ver qué emoción está en este momento. Si es el miedo, si es la amargura, si es la rabia, la ira, ¿verdad? Entonces, nuestro peor enemigo muchas veces está aquí o está aquí en nuestra cabeza, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que sucede con todos nosotros. Si vienes tu jefe, si viene tu pastor, si viene tu líder y dice, ay, necesito hablar contigo, o si viene alguien, ay, necesito hablar contigo, ya te viene un miedo. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a decir? ¿Qué yo hice de malo? Comienza a poner atención en esto. Si alguien te dice, ay, vení, tengo que hablar contigo, y en este momento te da un miedo, sea tu amigo, sea tu novio o tu novia, sea tu esposo o tu esposa, tu jefe, tu líder, tu pastor o hasta tu oveja, dice, necesito hablar contigo, pastor, y ya te viene miedo. Comienza a decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué miedo tengo? Tengo miedo a ser corregido, tengo miedo a ser rechazado o a ser abandonado, o tengo miedo que él me dé algún desafío que yo no puedo hacer. Entonces, vamos a empezar en cosas pequeñas a trabajar este miedo. ¿Por qué? Porque es importante sentarme. Un ejemplo, estamos en plena crisis, y si me falta trabajo, si de repente la empresa que estoy trabajando ya no puede más, o la empresa que está trabajando mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, quien sea, y esa empresa no va a poder más pagar ese sueldo, ¿qué voy a hacer? Si vos tenés mucho miedo a eso, ¿qué vas a poder hacer? Bueno, tenemos ese salario, tenemos esto para pagar, esto y esto. Y bueno, si él sale de ese trabajo o si yo salgo de ese trabajo, vamos a intentar hacer algo. Entonces, también nosotros tenemos que trabajar en las cosas, trabajar en proyectos, trabajar en nuestras vidas. No solamente estar pensando lo malo, pero vencer, como dije en la Biblia, el mal con el bien. Entonces, si tengo un pensamiento que siempre un miedo, yo necesito centrar mi vida en una motivación correcta, centrar mi vida en una motivación trascendente, aquella que me empuja adelante a pesar de los riesgos. Por eso que es muy importante que nosotros estemos volviendo a la palabra. David habla en el Salmo 27, el Señor es mi luz, ¿de qué tendré miedo? El Señor es la fuerza de mi vida. Entonces, en el Salmo de mi tierra le dice así, el Señor es la fuerza de mi vida, ¿de qué he de me atemorizar? Y David sabe que va a venir momentos difíciles. Él tuvo miedo. Él le pidió a Dios que le ayudara, ¿verdad? Leemos en los Salmos estas palabras de David, ¿verdad? En el Salmo 56, ¿verdad? Él le dice, clamaré al Dios del cielo, al Dios que me favorece, el Dios altísimo. Entonces nosotros tenemos que ver que David, él también pasó por miedo. Y cuando él estaba luchando, cuando él estaba en muchas partes. Entonces hay muchos salmos. Y él le dice así, en el día que tengo miedo, en el día que temo, yo confío en el Señor. Entonces David, para poder llegar de un pastorcito de oveja a rey, él tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso fue largo, pero se cumplió la voluntad de Dios.
Y hay algo que Viktor Frankl, un psiquiatra judío, que él pasó la Segunda Guerra en varios campos de concentración, entre ellos el peor, Auschwitz. Y según él, no se salvaron de aquel infierno que era el campo de concentración los más fuertes, ni los más cultos, ni los mejor preparados, sino aquellos que tenían una motivación más allá de la propia vida. Entonces muchos decían, cuando yo salga de acá voy a escribir un libro, cuando salga veré a mis hijos, cuando salga contaré esto al mundo. Entonces nosotros necesitamos tener una motivación y un propósito. Y aquí está. Moisés ya había hablado con Josué. Si voy a abrir la palabra en Deuteronomio 31, 6 y 8, Moisés ya había hablado con Moisés. Ya había dicho a él. Yo voy a leer qué dijo Moisés, ¿verdad? A Josué. Y dijo así. 7, decía así. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se le harás heredad. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O sea, él ya había hablado con Josué. Josué ya tenía la palabra, pero Josué estaba mal cuando él murió. Estaba triste y Dios fue allá y le levantó. Por eso nosotros no importa, y hay algo que yo quiero dejar, tenemos muchos versículos, pero yo me encamino al fin ahora, ¿verdad? Para eliminar el miedo, nosotros necesitamos reconocerlo, pero no es solamente si tenemos o no somos invertidos de autoridad, es que necesitamos vencer el miedo. Tenemos que vencer el miedo porque nuestra vida es una vida con propósito. Dios te crió para un propósito. Dios te crió para la alabanza y para la gloria de su gracia y para que vos cumplas un propósito aquí. Entonces, la Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces yo necesito agarrar esos versículos que dicen sobre el temor y usar esto para mi vida. Y entonces en todo tiempo, aunque no sea cuarentena, estamos luchando contra un enemigo. Tenemos temor en todo el tiempo. Estamos luchando. Hay temor en nuestra vida, pero ahora en la cuarentena, en esta lucha contra ese enemigo invisible que es el COVID-19, estamos con tiempo de temor, con tiempo de restricciones, con tiempo donde nos da miedo tocar las personas, las cosas, porque no sabemos o si tal vez ela puede contaminarme, o yo le voy a contagiarla, o él me va a contagiar. Entonces nos da ese miedo. Entonces, solo que yo tengo que aprovechar ese tiempo de cuarentena para luchar contra el temor y de perder. El temor es contra la parte económica, el miedo de las finanzas, que me falte, que uno pierda el empleo, que no hay para el alquiler, que no hay para la comida, que no hay, ¿verdad? Para la casa o para el auto. Tengo que perder ese miedo y ser creativos. No importa si yo no soy pastor, no soy líder, no soy papá, no soy mamá. No sé cuál es tu rol hoy, pero tenemos que ser creativos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Es esta creatividad que ella es paralizada cuando hay miedo. Cuando hay miedo, nuestro cuerpo se transforma. Entonces nosotros perdemos la creatividad. Entonces, este miedo que nos hace muchas veces perder tantas cosas, ¿verdad? En la vida, también nos hace perder la creatividad.
Entonces, por eso que es importante que nosotros entendamos eso, que cuando nos encontramos en una situación de miedo, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios. El corazón a veces palpita, y no siempre el corazón palpita, a veces sentimos una tensión y también nuestras pupilas se dilatan, o las hormonas, ¿no? Se produce la adrenalina, la noradrenalina, los corticoides y también las llamadas hormonas del miedo. Y es interesante que los corticoides impiden la conexión entre nuestras neuronas y las sinapsis. Y esta, como sabemos, es la base de la creatividad. Entonces, toda esta falta de conexión entre las neuronas, esto hace con que perdamos la creatividad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros pasamos a ser personas que tenemos dificultad en encontrar una solución. Entonces, por eso que nosotros tenemos que luchar para vencer el miedo. No es algo que va a ser fácil, no es algo que muchas veces puede ser que un día vos vences el miedo y el día siguiente va a amanecer con miedo. Pero nosotros necesitamos luchar. Y cuando yo no puedo sola o solo, yo necesito abrir mi corazón, abrir mi mente para buscar ayuda o con psicólogos de confianza o con consejeros, ¿verdad? Si está muy difícil vencer, si ya es un pánico, si es algo que hace años ya yo estoy estancada en algo, o hace meses, no hace falta que vos espere tanto. Entonces, cada mañana que amanezcas, busque vencer el miedo. Vencer el miedo de pedir ayuda para vencer el miedo. Necesitamos vencer para pedir ayuda. Por eso, usa esa situación de miedo para que vos puedas pedir ayuda. Entonces, cada mañana cuando vos te levantas y hay un miedo, vamos a buscar a Dios y a su palabra. No vamos a dejar que el miedo venga a perjudicar nuestras vidas. Tenemos que cumplir el propósito como hijos, padres, madres, abuelos, abuelas, colaboradores, empresarios, emprendedores, hombres y mujeres de negocio, estudiantes. Y yo quiero dejar para terminar una última palabra. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Como todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29, 31. Yo dejo esa palabra de Jesús. Jesús venció y quiere ayudarnos a vencer. Buenas noches. Que Dios te bendiga.